Feliz día para todos, chicos. Bueno, el día de hoy voy a estar hablando un poco sobre lo que son las tecnologías de algunas civilizaciones intermedias. En la clase pasada estuvimos estudiando lo que son las civilizaciones de la era precolombina, lo que son las civilizaciones mesoamericanas. Y en esta oportunidad vamos a estar viendo un resumen de otros tipos de civilizaciones intermedias, pero que son más de estos siglos, de siglos un poco más recientes, ¿sí? Em, Vamos a estar viendo el día de hoy lo que es la tecnología bizantina. Sí, permítame un momento. Okay. Vale. La arquitectura del Imperio Bizantino, eh, pues no solamente se trataba de construir refugios, sino más bien de una búsqueda espiritual, o sea, un intento de alcanzar lo divino a través de la piedra y el mármol, que son los materiales que más se utilizan en este tipo de tecnología. El Imperio Bizantino es posterior a la caída del Gran Imperio Romano, o sea, recordemos que vinieron posterior a la caída del Imperio Romano. Y de ahí su fusión con elementos arquitectónicos romanos y orientales que lo hacen único, y esto es lo que nos da este estilo. Sus características distintivas, como lo son las cúpulas bizantinas doradas y los mosaicos bizantinos resplandecientes, y el uso magistral de la luz natural, se despliega en una serie de edificios que se extienden desde los Balcanes hasta el Medio Oriente. Este estilo no solo transformó el paisaje de su tiempo, sino que también dejó una huella indeleble en la arquitectura religiosa de Europa del Este y la arquitectura islámica temprana. Pero en sí, pues, ¿qué podemos decir de lo que es la arquitectura bizantina? Pues, bueno, es un estilo que floreció durante el Imperio Bizantino, como ya lo mencioné, y se extendió desde el siglo IV hasta el siglo XV. Este estilo se desarrolló principalmente en el Mediterráneo oriental y Europa del Este, y su influencia se extendió a lo largo de más de un milenio. La arquitectura bizantina es conocida por su innovador uso de cúpulas, su rica ornamentación interior con mosaicos y la combinación de elementos arquitectónicos romanos y orientales. Podemos decir que en la historia de la arquitectura bizantina, pues surgió con la fundación de Constantinopla, ¿sí? Conocida como actualmente la ciudad de Estambul, que es una ciudad pues bastante conocida del país de Turquía. En este caso, pues tenía ese nombre, Constantinopla. En el año 330 después de Cristo fue fundada por el emperador romano Constantino, por eso tenía ese nombre, y abarca desde el siglo IV hasta el siglo XV. En este periodo identificamos dos acontecimientos históricos importantes, que son la caída del Imperio Romano Occidente en el siglo V y la caída de la ciudad de Constantinopla en 1453, la cual representó también la caída del estilo. Así también tenemos que en el año 313 un giro del desatino cambió el curso de la historia, es decir, el Edicto de Milán. Esta ley no solo dio libertad religiosa a los cristianos, sino que también puso fin a siglos de persecución. Como un fénix, la arquitectura entonces bizantina emergió, llevando en sus muros y cúpulas el estandarte de una fe recién liberada. Pero la arquitectura bizantina no solo se quedó en su esplendor imperial. Como un viajero curioso, tomó prestado de sus vecinos las columnas de Roma, los mosaicos de Grecia, cúpulas de Arabia Saudí y ornamentos de Turquía. Se convirtió en un crisol de culturas, un puente entre Oriente y Occidente. Hoy, aunque escasas, las joyas bizantinas se esparcen como reliquias del pasado en ciudades como Estambul, Atenas y Venecia. Son testigos de piedra de un imperio que, aunque marcado por derrotas, encontró en su arquitectura una victoria eterna. Podemos decir que la arquitectura bizantina pues, se divide entonces en varios periodos, ¿sí?
Tenemos, tenemos la Edad de Oro, que podemos decir que abarca desde el año 330 hasta el 726 después de Cristo, y lo podemos mencionar como el amanecer del esplendor bizantino. En esta se trasladó la capital a Constantinopla, es decir, el imperio fusiona influencias romanas con nuevas formas cristianas. Monumentos icónicos como la primera Basílica de Santa Sofía emergen, ¿sí? Basílica de Santa Sofía, como lo vemos acá, emergen entonces marcando el inicio de una era de majestuosa innovación arquitectónica, uso de ladrillo y mosaico como esencia de su arquitectura. ¿Sí? Sí. La segunda edad de oro podemos decir que va desde el 843 hasta el 1204 después de Cristo. En esta, con el fin de la iconoclasia, el arte y la arquitectura florecen nuevamente. Mosaicos vibrantes y complejas iglesias de planta cruz inscrita, como la Nea Moni y la iglesia de San Salvador en Chora, definen el paisaje urbano, la ornamentación se vuelve más refinada, el uso de ladrillo de manera más limpia, el auge en el uso de la planta de la cruz griega. Y también tenemos, sería la tercera edad de oro, que va desde 1261 hasta 1453. Bueno, pues en esta las formas clásicas regresan con una exuberante decoración, como se ve en la iglesia de San Salvador de Chora. Se incorporaron cúpulas abultadas, las nuevas edificaciones, los mosaicos y elementos decorativos pues también ganaron protagonismo, relegando el ladrillo a un mero material de construcción. Entonces pues esto permitió que las fachadas brillaran con luz y colores vibrantes, como en la Basílica de San Marcos en Venecia. Esta época, aunque marcada por la inminente caída del imperio, deja un legado arquitectónico que sigue inspirando maravilla. Entre sus características más comunes podemos encontrar lo que son las cúpulas y los techos abovedados, como ya lo he mencionado anteriormente. ¿Sí? Básicamente estas serían las estructuras, ¿no? Entonces acá pues tenemos que la cúpula es uno de los elementos más icónicos de la arquitectura bizantina, simbolizando el cielo y la omnipresencia divina. Estas cúpulas, como la de la Basílica de Santa Sofía en Estambul, se apoyan en pechinas o trompas, lo que permite la transición de una planta cuadrada a una cúpula circular. ¿Sí? Como lo vemos acá en el gráfico. La planta cuadrada, ¿sí? Y la parte circular. Podemos decir que muchas iglesias bizantinas están diseñadas con una planta de cruz griega, es decir, donde todos los brazos de la cruz tienen la misma longitud, en el centro del cruce de las dos naves. El techo está adornado con murales decorativas que reflejaban la visión divina del mundo propio de aquella época. El uso de los mosaicos, pues bastante común en este tipo de arquitectura. ¿Sí? Los interiores de las iglesias están abundantemente decorados con mosaicos bizantinos de colores brillantes que representan escenas bíblicas, figuras de santos y motivos decorativos, reforzando la conexión entre el arte y la espiritualidad. ¿Qué materiales y técnicas de construcción utilizaron? Bueno, principalmente, como ya lo he mencionado, el ladrillo, ¿sí? Se utilizaban ladrillos y morteros, es decir, a menudo adornos con incrustaciones de piedra y mármol. La construcción era masiva y robusta, con muros gruesos y ventanas pequeñas, lo que daba una sensación de fortaleza y eternidad en sintonía con la naturaleza eterna de la fe. Iconostasis, pues las iglesias bizantinas, la iconostasis es una pantalla decorada con iconos que separa el altar del resto de la iglesia, simbolizando la separación entre el mundo divino y el humano. Arcos y bóvedas, bueno, sí, los arcos de medio punto y las bóvedas de cañón, heredados de la arquitectura romana, son bastante comunes y ayudan a distribuir el peso de las estructuras superiores como las cúpulas. Además de los mosaicos, las superficies interiores pueden estar ricamente decoradas con frescos
tallas y otros ornamentos detallados, creando un ambiente de reverencia y devoción. Así pues tenemos que la arquitectura bizantina, a través de sus formas y decoraciones, buscaba elevar el espíritu y acercar a los fieles a la experiencia de lo divino. O sea, tienen más como un significado espiritual, integrando influencias romanas y griegas en una síntesis única que perduró a lo largo de los siglos. Podemos decir entonces que la arquitectura bizantina desarrollada durante este imperio es conocida por sus innovaciones técnicas y su enfoque en la creación de espacios sagrados y monumentales. A continuación se detallan algunas de las técnicas más destacadas empleadas en la arquitectura bizantina, es decir, tenemos entonces la construcción de cúpulas, como ya lo he mencionado, el uso de las pechinas, que ya se los había mostrado anteriormente. Ajá. Las pechinas, ¿sí? Tenemos acá. Una de las mayores innovaciones bizantinas fue el uso de las pechinas, ya que pues son triángulos esféricos que permitían colocar una cúpula circular sobre una base cuadrada. Este avance permitió que las cúpulas se convirtieran en un elemento central en la arquitectura bizantina. El tambor, a menudo las cúpulas se colocaban sobre un tambor, o sea, una estructura cilíndrica que elevaba la cúpula y permitía la inserción de ventanas, mejorando la iluminación natural. Materiales y métodos de construcción, pues tenemos el ladrillo y el mortero, como ya los mencioné, bastante, digamos lo principal en este tipo de tecnología. Pues a diferencia de la arquitectura romana, que usaba principalmente piedra, bueno, los arquitectos bizantinos favorecieron el uso del ladrillo y el mortero, lo que permitía una mayor flexibilidad en el diseño y una construcción mucho más rápida. También ocuparon el revestimiento de mármol, o sea, aunque la estructura básica era de ladrillo, a menudo se cubrían con placas de mármol y otros materiales preciosos para dar una apariencia de lujo y durabilidad. En la decoración la decoración interior de estas estructuras tenemos mosaicos. Los mosaicos pues eran una forma de arte prominente en la arquitectura bizantina, se utilizaban tanto en iglesias como en edificios seculares, ¿sí? Acá tenemos este gráfico donde podemos ir viendo todos estos métodos que estoy mencionando acá. Tenemos también los frescos, ¿sí? Aunque menos duraderos que los mosaicos, también se usaban para decorar las paredes interiores de las iglesias y otros edificios. En el diseño y planta de edificios tenemos bastante común la planta de cruz griega. Muchos edificios bizantinos, especialmente las iglesias, utilizaban la planta de cruz griega, donde los brazos de la cruz son de igual longitud, creando un espacio centralizado y equilibrado. Tenemos también la planta basilical, otra planta común, ¿sí? Era la basilical, ya que pues tenía una disposición rectangular como una nave central más alta, flanqueada por naves laterales. ¿Cómo era el soporte? Bueno, el soporte de estas estructuras se basaba en arcos y bóvedas, es decir, los arquitectos bizantinos utilizaron ampliamente arcos y bóvedas para distribuir el peso de las estructuras, permitiendo la creación de grandes espacios interiores sin necesidad de muchas columnas de soporte. También tenemos los contrafuertes, ¿sí? En algunos casos se usaron contrafuertes externos para soportar las paredes y cúpulas, aunque no eran tan prominentes como en la arquitectura gótica posterior. Y la iluminación, esto es también bastante característico de la arquitectura bizantina, que es el buen uso de la luz natural. Sí, la iluminación natural era una característica crucial en la arquitectura bizantina. Se lograba mediante la colocación estratégica de ventanas en los tambores de las cúpulas y en las paredes superiores. Las ventanas estaban a menudo decoradas con alabastro translúcido para difundir la luz suavemente. Entre los elementos ornamentales nos encontramos con las iconostasis, que es una característica distintiva de las iglesias bizantinas. Pues consistía en una pared decorativa que separa el santuario del resto de la iglesia, cubierta con iconos religiosos. También tenemos los capiteles ornamentales. Sí, los capiteles de las columnas a menudo estaban ricamente decorados con motivos vegetales y geométricos, reflejando una síntesis de influencias clásicas y orientales.
Podemos decir entonces que la arquitectura bizantina, o sea, para concluir, podemos decir que la arquitectura bizantina moderna es una fascinante fusión, o sea, actualmente, cómo veríamos proyectado esta influencia actualmente. Podemos decir que pues es una fusión fascinante de tradición y modernidad, o sea, al interpretar o al reinterpretar y adoptar los principios estéticos y constructivos de la arquitectura bizantina clásica, es decir, este estilo arquitectónico sigue siendo relevante y apreciado en el mundo contemporáneo, ¿sí? Es decir, las estructuras que incorporan elementos de la arquitectura bizantina moderna no solo sirven como lugares de culto y comunidad, sino que también actúan como puentes entre el pasado y el presente, celebrando un legado arquitectónico que ha perdurado a lo largo de los siglos. Entonces, bueno chicos, no siendo más, esta sería la clase para el día de hoy. La próxima semana voy a estar subiendo un resumen de otros de estos temas para que vayan apoyándose con esto para los videos de exposiciones. Espero verlas todas, ver cómo se desenvuelven en estos temas, que son temas bastante interesantes, inherentes a su profesión. Bueno, no siendo más, que tengan un feliz resto de día.